costos de producción del crudo en Ecuador son alrededor de 30 a 35 dólares barril, entonces se perdía por cada barril que se extraía, el primer rubro de exportación. Y a pesar de estos 2 años muy difíciles, 2015-2016, les recuerdo también, en 2016 tuvimos encima de las dificultades económicas un terremoto en la costa pacífica de Ecuador, que significó solamente en costos de reconstrucción 3,5% de nuestro PIB, un terremoto terrible, bueno, más allá de las consecuencias económicas, por supuesto. La primera y principal tragedia son las más de 600 vidas que se perdieron en ese terremoto, pero sin duda que tuvo repercusión más amplia para la economía del país. Y a pesar de eso, insisto una vez más, se logró a través de esta gran legitimidad política que tenía la Revolución Ciudadana ganar. Ni siquiera con Correa ganaba con mucho más, si es que se hubiese presentado, se ganaba con un sucesor y se ganaba con gobernabilidad en el Parlamento. Esto es importante, y creo que es importante rescatarlo, porque en este momento, más allá de los vaivenes de la política de los cuales vamos a hablar ahora, hay una verdadera batalla, yo diría que ideológica, pero también por la construcción digamos, de una narrativa histórica, de un relato histórico alrededor de la Revolución Ciudadana. Es muy importante que se disputa el relato histórico, ¿no? Hay todo un esfuerzo por parte de la derecha, no solamente de impedirnos volver al gobierno, o de perseguirnos, o enjuiciarnos, o encarcelarnos, etcétera, etcétera, sino de enlodar, de ensuciar el legado de la Revolución Ciudadana, de hacer creerle a la gente de que realmente fueron 10 años nefastos, cuando para mí fueron, pues, los mejores 10 años de la historia del Ecuador. Yo creo que hay que usar palabras mayores y no debemos tener miedo de usarlas. Entonces es importante rescatar de que las políticas, sobre todo para quienes creemos que el neoliberalismo es fracasado, que la austeridad no es el camino, creemos en un contrato social robusto, que creemos en el rol del Estado, que creemos en la redistribución, que creemos en la igualdad, que creemos yo diría en el contexto ecuatoriano, y quizás también en otros contextos, en un republicanismo democrático. Para quienes creemos en todos estos valores, es importante que defendamos que sí hay otro camino, ¿no? Y que hay que negarle esta frase, la famosa frase de Margaret Thatcher, que no hay alternativa. Ella decía, no hay alternativa aquí al neoliberalismo. Nosotros demostramos de que sí hay alternativa al neoliberalismo, y hay una alternativa cuando los tiempos están buenos, cuando los precios de las materias primas te permiten tener un superávit, tener mayor posibilidad para la inversión pública, para tener yo diría, un espacio para poder realmente llevar adelante estas políticas de redistribución. Pero también es el mejor camino, es el camino más inteligente en momentos de dificultad. Es decir, la antiausteridad, las políticas contracíclicas, la inversión pública, las políticas post-neoliberales son las mejores políticas también para salir de la crisis, y eso quedó demostrado en el 2015-2016, cuando para mí, claro que para nosotros fue trágico terminar el gobierno así. Hubiésemos querido terminar en un momento fuerte, de gran triunfo, de gran liquidez, etcétera, etcétera, pero creo que, pensándolo bien ahora y con distancia histórica, fue bueno que también tuvimos que gobernar en momentos de vacas flacas, porque demostró que nuestro modelo es válido también en momentos de dificultad, y que el momento cuando mejor gobernó el compañero Correa fue en el momento de declive del ciclo de los commodities, de las materias primas. Fue el momento cuando mejor gobernó. Logramos, a través de inyección de liquidez, de política pública, de inversión pública, de políticas redistributivas, salir más rápidamente del bache económico y volver a generar crecimiento. De hecho, el primer año de presidencia de Lenín Moreno fue un año de crecimiento del 3%, que si es que miramos el choque externo que significó la pérdida de mercados, la pérdida de divisas, etcétera, etcétera, de la caída de divisas, de la caída de los commodities, bien pudimos haber tenido un escenario mucho más complicado. Yo atrevo incluso a hablar de una potencial venezolanización del Ecuador, y eso no sucedió. Entonces, bueno, todo eso había empezado muy bien. Habíamos logrado, a pesar de los 2 últimos años de dificultad, reelegir nuestra propuesta política.
teníamos una mayoría, insisto, en la Asamblea, pero desde el primer momento, desde el momento del traspaso de la banda presidencial de Correa a Moreno, que dicho sea de paso, lo dije esta mañana, pero es importante insistir porque también hay todo un relato que se trata de construir sobre el carácter esencialmente autoritario del correísmo, etc. Les recuerdo que Ecuador viene de un pasado de mucha inestabilidad política. Los 10 años anteriores a Correa fueron 7 presidentes en 10 años, 7 presidentes en 10 años, mientras que los siguientes 10 años fueron un solo presidente, digamos, tratando de inyectar un poco de estabilidad a este caos, a este estado casi fallido que era el Ecuador. Pero cuando Correa entrega la banda presidencial a Moreno, es la primera vez que un presidente democráticamente electo le entrega la banda presidencial a otro presidente democráticamente electo en 22 años. No había sucedido que un presidente democráticamente electo le entregue el poder a otro presidente democráticamente electo en 22 años. Entonces, un gran momento incluso en términos de institucionalidad, de Estado de Derecho, de democracia, que lastimosamente desde el primer momento fue, usamos esa palabra, que es importante, me parece, traicionado por Lenín Moreno, que en su mismo discurso de posesión empezó a distanciarse de Correa. Está bien, digamos, alguien electo puede tener su propio proyecto, nadie esperaba de Lenín Moreno de que fuera, digamos, un monigote más o alguien manipulado por Correa. Es más, Correa entregó todo, creo que fue también un error, entregó la presidencia del partido, se retiró, realmente se retiró Correa. No se quedó en el país, no estaba controlando de ninguna manera al gobierno Moreno, no tenía esos afanes, no tenía esa intención, y está bien que Moreno allá, digamos, es más, se esperaba que Moreno también pudiese significar en algunos temas algunos cambios necesarios, algunos ajustes que también, pues también cometimos muchos errores y había que aprovechar más bien este cambio de liderazgo, de estilo de liderazgo. Muchas cosas positivas podían nacer de ahí para enmendar algunas cosas y cambiar en algunos aspectos de rumbo. Pero desde el primer momento, después de haber dicho durante toda la campaña que Correa era el mejor presidente de la historia, ¿no?, y elegirse en los hombros de Correa, desde el primer momento Moreno empezó a hablar despectivamente, peyorativamente, de forma incluso hasta insultante de Correa, y llegó a los pocos días después de ser posesionado a decir, eso es un andinismo, espero que se entienda en el contexto aquí, pero en una reunión con banqueros, los banqueros le dijeron, bueno, señor Moreno, nosotros no hemos votado por usted, pero realmente estamos muy contentos, bueno, estoy parafraseando, pero más o menos en esas palabras, estamos muy contentos de las reformas que usted está haciendo. Y él contesta, yo les quiero agradecer por no haber votado por mí, y a los que les estoy agarrando bastante odio, ¿no?, son a los que sí votaron por mí. ¿Ya? Eso lo llegó a decir, me parece, más allá del irrespeto y digamos, de lo que significa en términos políticos, además una cosa sumamente antidemocrática, ¿no? El concepto más elemental de la democracia y de la democracia electoral es que uno presenta un proyecto político, presenta propuestas, presenta incluso, hace promesas electorales, y en base a esas promesas, en base a estas propuestas, uno es elegido o no, y luego, obviamente, si es que uno traiciona o hace todo lo contrario de lo que uno dijo, o llega a decir que está agarrándole odio, como dijo él, a quienes votaron por uno, pues me parece algo sumamente antiético, por supuesto, y antidemocrático, fundamentalmente muy grave. De hecho, la propia Constitución establece que debe haber un seguimiento si las propuestas del gobierno son realmente las propuestas que están siendo implementadas, etcétera, etcétera. Y hay una serie de herramientas que se podrían usar que no se están usando en este momento en Ecuador, incluso para cuestionar aquí. Bueno, de ahí en adelante ha sido, y además muy bien medido, cada semana un escándalo, digamos, aprovechando algunos casos de corrupción que sí existieron, lastimosamente, y ahí tenemos que hacer también una reflexión, pero creo que corrupción ha habido en todos los gobiernos. El problema no es que no haya corrupción, sino cómo se reacciona frente a esa corrupción, si es que hubo medidas que se tomaron frente a algunas
algunos casos de corrupción que surgieron, si la corrupción no es un tema más estructural de los estados en general y de algunos estados latinoamericanos. Hay una serie de cosas que podríamos hablar sobre corrupción. Lo cierto es que se aprovecharon de algunos casos de corrupción, digamos, hubo toda la complicidad y el apoyo de la prensa para posicionarlos, más allá de la gravedad del tema o de la relativa gravedad frente a otros casos de corrupción que eran más bien silenciados, etcétera, etcétera. Hubo una manipulación política de los casos de corrupción, en algunos casos esta fue magnificada, en otros, en fin, se usó mucho la corrupción para desgastar, y ustedes podrán imaginar que cuando es alguien desde adentro, que ha sido vicepresidente de Correa durante 6 años, que habla de corrupción, que dice, miren, es que no nos dimos cuenta, que qué terrible, acabo de darme cuenta de esto, con todo este estilo político, todo este marketing político desarrollado con asesores bastante oscuros atrás que le estaban direccionando a través de esta suerte de crescendo político de antagonismo con Correa, pues eso hace muchísimo más daño incluso que cuando es un opositor desde siempre que denuncia corrupción, porque uno sabe de dónde habla este opositor. Cuando es alguien de adentro es muchísimo más grave que cuando es alguien desde afuera. Entonces, poco a poco fue creciendo, luego hubo toda la batalla en contra del vicepresidente electo de Moreno, Jorge Glass, que había sido también vicepresidente de Correa, un juicio que fue una farsa de juicio, con una delación de una persona que tuvo una pena reducida por esa misma delación, sin ninguna otra prueba, sin ruta al dinero, sin nada. En este momento el vicepresidente se encuentra en la cárcel y es evidente que lo que quería Moreno es hacerse la vicepresidencia. Lo logró, nombró a una nueva vicepresidenta y además, lo expliqué esta mañana, aplicaron un código penal derogado en el año 2015, es decir, ni siquiera aplicaron la ley vigente, sino la ley anterior, para darle una sentencia mayor, porque la nueva ley, por el crimen del cual fue sentenciado Jorge Glass, habría implicado una pena de prisión menor con el actual código penal. Entonces usaron el código penal anterior para aplicar una sanción más larga, y es esa sanción de cárcel más larga que le impide a Glass volver a la vicepresidencia. El tema es que si es que aplicaban el código penal actual, la pena de cárcel habría sido demasiado corta y entonces solo podían encargar la vicepresidencia, mas no podían nombrar a su reemplazo, la vicepresidenta actual, de forma definitiva. Entonces, por todos los costados es una manipulación política espeluznante. Hay ya, de hecho, en diferentes instituciones internacionales, algunos voceros de la independencia de jueces y abogados en la ONU y de, bueno, algunas instancias también en el sistema interamericano que están empezando a decir, a ver, ¿cómo es esto? ¿No? A empezar a hacer preguntas incómodas al gobierno ecuatoriano. En este momento el vicepresidente Jorge Glass además ha sido trasladado a una cárcel común, su vida corre peligro, además como retaliación por la fuga de alguien que no tiene nada que ver, no debe haber ningún tipo de retaliación política de ninguna índole contra nadie, esos son casos que no tienen nada que ver, y el vicepresidente Jorge Glass se encuentra en una huelga de hambre en este momento, le lleva un mes de huelga de hambre para que lo vuelvan a ubicar en la cárcel en Quito, y no en donde se encuentra en este momento, en la Tacunga, donde su vida corre peligro. El siguiente capítulo fue la consulta popular, el referéndum modificatorio de la Constitución, que tenía 6 preguntas, no voy a entrar en demasiados detalles, pero básicamente 3 problemáticas. La una dirigida directamente contra Correa para impedir su reelección, entonces acabó con la reelección. La otra problemática desde cualquier digamos, posicionamiento progresista o de izquierda, de un solo plumazo, una pregunta acababa con 2 leyes, una ley sobre herencias, que nosotros habíamos impulsado, no había realmente buen marco normativo alrededor del tema de impuestos sobre herencias, como lo existe en todos los países del mundo, no del mundo, pero ciertamente las democracias, incluso capitalistas aquí, europeas, tienen impuestos sobre herencias. En el Ecuador, además, el tema de herencia en América Latina tiene una serie de vínculos, bueno, toda la herencia patrimonial de la hacienda, incluso en algunos países de la esclavitud, en fin, hay toda una cosa de reproducción de clase a través de la herencia en América Latina que era importante
importante encararlo. Nuestra ley de herencia era bastante moderada, se parecía a muchos marcos normativos sobre herencias que existen en el seno europeo, pero nunca fue perdonado por las élites. Entonces, referéndum para, de un solo, la ley pasó por la Asamblea Nacional, ¿no? Por nuestro Congreso, pero aquí la herramienta referéndum popular para acabar con la ley de herencias. Imagínense con qué agresividad, con qué ira, con qué direccionamiento fueron por la ley de herencias, además para que sea el mismo pueblo que acabe con una medida que le beneficia, ¿no? O sea, hasta con cierto cinismo, y obviamente vendiendo en la prensa de que cómo le van a quitar a tu hijo lo que tú le das. O sea, era fácil ahí hacer un trabajo, sobre todo con las clases medias, de que la ley de herencia era quitarle el derecho de heredar, etc. Cuando no le quitaba, por supuesto, el derecho de heredar, sino simplemente había unas franjas de impuestos, como existen en muchas leyes de herencia. Otra ley importante, la ley de plusvalía, sobre la plusvalía sobre tierras, sobre bienes inmuebles. Otro tema muy importante en América Latina, donde hay mucha especulación de tierra, mucho alcalde que sabe en qué potrero, como decimos nosotros, en qué, no sé si se dice eso aquí, en qué parcela de tierra va a haber, qué sé yo, una urbanización o algún desarrollo posterior. Compran a través de testaferros la hectárea a $10.000 y la revenden a $10 millones, ¿no? Entonces había una suerte de impuestos sobre no la plusvalía normal, no la familia que compró la casa en 100.000 y la vendió en 150.000, ahí la plusvalía era igual que antes, sino sobre la plusvalía extraordinaria, esa plusvalía que hace que el bien se multiplica por 10, por 20, por 30, no por obra de la persona, sino porque se instaló un aeropuerto al lado o porque realmente ha habido especulación. Entonces, también eso iba, creo que, a la vena del capitalismo especulativo, y se volaron por referéndum la plusvalía, la ley de plusvalía. Y finalmente, quizás la más grave desde el Estado de Derecho, una pregunta que creaba un consejo transitorio para, y hoy se usa esta palabra, obviamente en la pregunta no se usó esa palabra, pero hoy se la usa para descorreizar el Estado. Es decir, un consejo transitorio que pudiera evaluar cada una de las autoridades independientes y autónomas del Estado. Es decir, todo el sistema de justicia, ¿no? Consejo de Magistratura, la Judicatura le llamamos en Ecuador, Fiscalía, Procuraduría del Estado, Contraloría del Estado, el Defensor del Pueblo, es decir, todas estas autoridades independientes, autónomas del Estado, jurídicas o cuasi judiciales, como también el Consejo Nacional Electoral, es decir, entidades que no responden ni del legislativo ni del ejecutivo. Todas estas autoridades se consideró en aquel momento que había demasiada influencia correísta, entre comillas, y que había que hacer ese referéndum para poder quitar todo el mundo y poner un consejo transitorio a cargo de la evaluación y del reemplazo de estas... Bueno, en realidad ni siquiera se hablaba de reemplazo, pero se han ultrapasado hasta de lo que dice el referéndum, ya han reemplazado las autoridades, y en este momento estamos con solamente autoridades encargadas o transitorias, inconstitucional por los cuatro costados, y estas autoridades encargadas o transitorias, obviamente, y ese era el propósito inicial, se han dedicado a la judicialización de la política, al famoso lawfare, ¿no? No sé si se usa aquí en España, pero el lawfare lo usamos cada vez más en el contexto latinoamericano. Es un anglicismo, law, ley, fair, viene del lawfare, warfare, es decir, la guerra, ¿no? Es la guerra judicial, un juego de palabras, y realmente lo que estamos viendo es que esa guerra judicial ha sido permitida por el referéndum. No voy a entrar en demasiadas consideraciones jurídicas, pero sí creo que es importante decir lo siguiente: este referéndum constitucional no contó con la aprobación de la Corte Constitucional. Es más, en todos los países del mundo, cuando uno va a reformar la Constitución, uno quiere decir, bueno, Corte Constitucional, quiero reformar la Constitución, y este es mi proyecto, deme el aval. Se enteró Lenín Moreno, el presidente, de que la Corte Constitucional tenía la intención, sobre todo en esta pregunta del Consejo de Transición, para descorreizar el país, la Corte Constitucional tenía la intención de decir, esto es inconstitucional y no lo puede hacer. Entonces llamaron directamente a elecciones, pasándose por encima de la Corte Constitucional. Lo cual, yo no soy abogado y tampoco soy purista en los temas
legales, pero lo cual es muy grave, porque la Corte Constitucional está allí para evitar justamente este tipo de barbaridades. Lo decía esta mañana, me parece un buen ejemplo. Mañana hay unos escándalos en la prensa con una serie de asesinatos o una suerte de zozobra social, y cualquier gobierno demagogo dice, bueno, lanza un referéndum preguntándole a la gente si está de acuerdo con reintroducir la pena de muerte. Para eso sirve la Corte Constitucional. No, señores, si ustedes quieren reintroducir la pena de muerte, pues dependiendo cómo cada constitución tiene un procedimiento para ser reformada, en el Ecuador hay tres, uno puede ser vía asamblea, las 2/3 partes, otro puede ser vía referéndum, pero incluso hay algunas preguntas que afectan tanto los derechos que solo puede ser mediante asamblea constituyente. Entonces, digamos, la Corte Constitucional está ahí para decir cómo se hace, y ciertamente tiene que servir de filtro. Entonces, como sabían que era inconstitucional, hicieron este golpe judicial, porque lo que ha sucedido en el Ecuador es un golpe judicial, para poder perseguir al correísmo, a sus mayores dirigentes y a los liderazgos históricos del correísmo, ultrapasándose de la Constitución. Esto es importante en el tema político. Simplemente un par de reflexiones más, ya me he extendido demasiado, quizás lo podamos hablar más adelante sobre el retorno en el ámbito político, en el ámbito judicial estamos viendo esa persecución, este desmoronamiento del Estado de Derecho, pero en el ámbito económico también estamos empezando a ver ya las primeras grandes reformas, los primeros grandes ajustes estructurales neoliberales, ¿no? Un retorno de las élites. Como Lenín Moreno dijo que no quería a los que habían votado por él, por supuesto cogió a todos los asesores de su adversario en las elecciones presidenciales, incluyendo el mayor asesor económico, el presidente de la patronal del Ecuador, la Cámara de Comercio en Ecuador, el equivalente de la patronal, que hoy es su ministro de Finanzas, a pesar de que era el asesor de su contrincante en las elecciones, y con él están haciendo, digamos, todo el ajuste estructural. Se acaban de perdonarle 4.000 millones de dólares de impuestos rezagados por parte de las élites ecuatorianas, que deben 4% del PIB en impuestos. Esto ha sido perdonado, y luego se sorprenden de que en vez de reducir el déficit fiscal, como siempre dicen los neoliberales, hay que reducir el déficit fiscal, bueno, ¿qué han hecho? Lo han ampliado el déficit fiscal, ¿no? Condenaban el endeudamiento, que en realidad el endeudamiento del Ecuador es mínimo, 35% del PIB, bastante bajo, por debajo de la media mundial, por supuesto, e incluso por debajo de la media latinoamericana, que no es tan alta como hace 20 años. Entonces condenaban el endeudamiento, pero por otro lado, como tienen un tremendo déficit, porque le están perdonando la vida a todos los que deberían pagar impuestos, entonces otra vez se están endeudando. Entonces todas estas contradicciones que vemos mucho en algunos gobiernos de la región, creo que el macrismo también cae en algunas de esas contradicciones en Argentina, queriendo reducir el déficit fiscal, pero ampliándolo a través de estas exoneraciones, a través de el no cobrar impuestos. Estamos viendo el retorno de cosas que son inconstitucionales, los TBIs, los tratados bilaterales de inversión, que son esos famosos instrumentos que permiten las cortes de arbitraje internacional entre Estado y empresa, ¿no? Y es particularmente emblemático en el Ecuador, que no sé si ustedes conozcan el caso, pero que tiene la tragedia Chevron Texaco, este derrame, no por accidente, sino a propósito, para abaratar costos de la empresa Chevron Texaco en la Amazonía ecuatoriana, y que tiene estos laudos arbitrales, y que significó que, bueno, yo como ministro de Relaciones Exteriores tuve el honor de denunciar 16 tratados bilaterales de inversión que establecía estas cortes de laudo arbitral en diferentes partes del mundo. Ecuador ha vuelto a tratar, pues están tratando de suscribir a estos mecanismos y a satisfacer el capital transnacional de esa manera también. Esto no me da tiempo para entrar en todos los temas económicos, pero eso en el tema económico. Y en el tema quizás más geopolítico, más internacional, un alineamiento absoluto de nuevo con los Estados Unidos. Yo no tengo ningún problema, hay que ser pragmático, hay que hablar con los Estados Unidos, no se trata de eso, no se trata de un antiamericanismo primario ni de una inmadurez de nuestra parte, pero obviamente, y creo que un signo importante de los tiempos que vivíamos era una búsqueda de mayor soberanía, una diversificación de los lazos y una creación de espacios regionales que eran muy importantes para poder interactuar como bloque latinoamericano con el mundo, y para poder tener mayores relaciones entre nosotros y mayor soberanía como países latinoamericanos. Todo eso ha sido abandonado. Ni siquiera es solamente el ALBA, ya el Ecuador salió del ALBA. Bueno, uno podría decir, bueno, el ALBA era un proyecto más ideológico, más de izquierda, ya se salieron del ALBA.
que tampoco estoy a favor con salir del ALBA, ojo, pero quizás una movida al centro podría entenderse la salida del ALBA. Pero ya no es solamente una movida al centro, es una movida a la ultraderecha cuando, por ejemplo, empieza a socavar los mismos cimientos de la UNASUR. La UNASUR, que no es un proyecto ideológico, que es un proyecto que era un tradicional proyecto de integración suramericano para tratar de posicionar de forma más estratégica a América del Sur en este nuevo mundo multipolar y de bloques que se está desarrollando a nuestro alrededor, y pensar un poco en tener, digamos, instituciones regionales para resolver algunos de nuestros problemas, nuestras diferencias, nuestros acuerdos, etcétera, etcétera. Es decir, el proyecto UNASUR, o sea, era una Unión Europea Sudamericana, ni siquiera radical. Pero hasta eso fue inaceptable para Estados Unidos, que sigue pensando, y sobre todo ahora con Trump, que América Latina debe encajar dentro de la doctrina de Monroe de 1823, es decir, el hemisferio americano para los norteamericanos, y que América Latina definitivamente debe seguir siendo patio trasero de los Estados Unidos. Así que estamos viendo en un sinnúmero de ámbitos. Les recuerdo que Ecuador les había pedido a Estados Unidos que se retiren de la base militar en Manta en el 2009. Estados Unidos tenía su mayor base militar en Ecuador, su mayor base militar en América Latina se encontraba en Ecuador. En 2009, con nuestro gobierno, se acabó esto, y además se volvió inconstitucional. La presencia de bases militares extranjeras se volvió inconstitucional en Ecuador en 2008. A pesar de eso, el FBI está en Ecuador ya manejando nuestra policía, hay un acuerdo con el Comando Sur, con 3 aviones constantemente sobrevolando territorio ecuatoriano porque no han podido resolver el tema constitucional, entonces en vez de tenerlo en tierra los tienen en el aire, con los mismos radares y con la misma tecnología, digamos, ¿no? Entonces, bueno, probablemente el señor Assange va a ser expulsado de la embajada, etcétera, etcétera. Me he extendido demasiado, pero en conclusión, tanto en el ámbito político, económico como geopolítico, vemos, yo creo que una tradición como hemos visto pocas veces en la historia reciente de la humanidad. Lenín Moreno, verdaderamente un personaje sorprendente, un personaje oscuro, un personaje shakespeariano, ¿no? Realmente que nos ha sorprendido a todos. Ha sido muy difícil explicar bien qué es lo que ha pasado en Ecuador, porque era complicado. No todos los diarios aquí están explicando, pues, evidentemente los detalles de la situación ecuatoriana, y había muchos compañeros, incluso de izquierda en Europa, en otras partes del mundo, que han sido muy cercanos, que decían, pero ¿cómo es posible? Pero seguro, ¿no será una pelea de egos entre ellos? A ver, momento, es mucho más profundo que eso, hay un trasfondo ideológico mucho más, y político mucho más importante. Creo que los primeros meses había un poco de duda aquí en este tema, pero creo que los últimos acontecimientos definitivamente han esclarecido bastante bien de qué se trata. Yo hablaría, si es que podemos hablar de neoliberalismo por golpe en Brasil, yo creo que, no sé si es el nombre adecuado, pero en Ecuador deberíamos hablar de neoliberalismo por sorpresa, ¿no? Es como un caballo de Troya que teníamos metido adentro y no nos dimos cuenta. Terminar en una nota quizás un poquito más optimista. El correísmo, no me gusta mucho el término, pero digamos, es verdad que es uno de los pilares fundamentales de la izquierda progresista en Ecuador. Digamos, la izquierda no está acabada en el Ecuador, nos estamos reconstruyendo, sigue siendo la mayor fuerza política en el Ecuador, ¿no? Rafael Correa sigue siendo el líder más popular, etc. No tenemos ni siquiera partido, porque nos han impedido volver a reconstruir nuestro partido. No me pude detener sobre eso, quizás lo hablemos después, pero lo vamos a tener pronto. Y hay, digamos, una organización política que se está poco a poco reorganizando, y tenemos ese legado que crece día tras día tras día, ¿no? De haber sacado 2 millones de personas de la pobreza, de haber duplicado nuestro PIB en 10 años, duplicamos el PIB en 10 años, y creo que en general, en América Latina en general, en Ecuador, pero también en otras partes, los gobiernos progresistas de izquierda, de todas formas, tienen un legado importante. Ya no somos la izquierda del 2 o del 3% que éramos en los 90, somos la otra mitad de la lucha por la hegemonía. Hay una mitad neoliberal y hay una mitad progresista. Y incluso en los propios equilibrios parlamentarios se siente, estamos ahí. Si es que fracasan ellos, estaremos nuevo en el poder, y ojalá fracasen pronto,
pero hay nuevos cuadros, hay cuadros que han gobernado. Hemos demostrado que la izquierda no solamente tiene buenas intenciones, tiene políticas económicas, insisto sobre eso, políticas económicas post-neoliberales que funcionan, que generan crecimiento, que generan empleo, que disminuyen pobreza, y ese legado está ahí. Yo soy optimista, yo creo que esta nueva travesía del desierto, nuestra travesía del desierto político que estamos atravesando ahora, no va a ser para décadas, sino ojalá para pocos años. Perdón que me haya extendido, muchísimas gracias.